Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a la Red Nacional de Comunidades de Enseñanza y Aprendizaje en Seguridad y Salud en el Trabajo. Les recuerdo a todos nuestros participantes que la conectividad en cada acción educativa debe ser de un 80% de permanencia para que se cuenten como asistentes y se puedan certificar. También les recuerdo que la certificación es un beneficio para afiliados a la compañía. Antes de iniciar nuestra acción educativa, invitamos a la doctora Idilia Cristina Camargo Gil, administradora de riesgo sucursal Casanare. Doctora Idilia, muy buenos días, bienvenida. Buenos días para todos. Positiva Compañía de Seguros, sucursal Casanare, la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo y el Comité Seccional de Seguridad y Salud en el Trabajo del Departamento de Casanare. Una importante acción educativa virtual relacionada con la identificación de las causas, ese análisis profundo que se realiza en las investigaciones de los accidentes de trabajo que se lleva a cabo al interior de sus organizaciones. Quiero recordar la resolución 1401 del 2007 que nos promueve la conformación del equipo investigador de incidentes y accidentes de trabajo que se deben conformar al interior de las empresas. De igual manera, la guía técnica colombiana NTC 3701. Estas son herramientas fundamentales para el análisis de la causalidad de los accidentes de trabajo. Sean ustedes muchísimas gracias. Lina, continuamos contigo. Doctora Edilia, a ti muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este espacio educativo tan importante para todos nuestros asistentes. Ahora quiero invitar y presentarles al doctor Nelson Panqueva, director territorial del Ministerio de Trabajo, para que nos brinde unas palabras de bienvenida. Doctor Nelson, muy buenos días, bienvenido. Lina, muy buenos días para todos los asistentes. De verdad que un gusto tenerlos el día de hoy aquí en esta capacitación. Les transmito un cordial saludo de parte de nuestro señor ministro de Trabajo, doctor Ángel Custodio Cabrera Báez, y de nuestra viceministra encargada de Relaciones Laborales e Inspección, doctora Isis Andrea Muñoz Espinosa. La verdad que continuando con estas capacitaciones que de manera mensual se vienen realizando, ya hace unos días tuvimos la oportunidad con el doctor Carlos Ayala sobre temas de enfermedades laborales, una capacitación, y el día de hoy se vincula a esta gran campaña, el Positiva ARL. La verdad que el tema en este momento de exposición por parte de Positiva ARL sobre la norma técnica colombiana NTC 3701, higiene y seguridad, guía para la clasificación, registro y estadística de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, esperamos sea un tema de mucha importancia para todos los asistentes. La verdad que muchos no conocemos cuál es la normatividad que en este momento rige sobre estos temas, qué es un accidente laboral, qué es una enfermedad profesional. Por favor, estemos atentos a esta capacitación. Nuevamente, mi agradecimiento muy especial a Positiva ARL y al Comité Seccional de Seguridad en el Trabajo, a la doctora Sandra Silva en este momento, que ha sido pues soporte total desde el Ministerio del Trabajo, Dirección Territorial Casanare. Muy agradecidos por la invitación. Esperamos que este evento sea de mayor éxito para todos los asistentes. Muchísimas gracias. Feliz día. Claro que sí, doctor Nelson. A ti muchas gracias también, por supuesto, por acompañarnos el día de hoy en este espacio tan importante. Bueno, vamos a iniciar con este importante tema, NTC 3701, causas básicas y causas inmediatas en los accidentes de trabajo. Invitamos a nuestra experta, la doctora Hilda Velasco, profesional en seguridad y salud en el trabajo, auditora HCQ. Doctora Hilda, muy buenos días, bienvenida.
Muy, pero muy buenos días, feliz miércoles. Mil y mil gracias a Positiva Educa por la invitación, por siempre abrir estos espacios de formación para ustedes, estas maravillosas empresas que siempre nos cumplen la cita. Soy Hilda Velasco Alarcón, auditora interna de HSEQ, abogada en formación, comunicadora social y como siempre estamos aquí para brindarles lineamientos prácticos, metodologías actualizadas basadas en los requisitos legales y normativos vigentes frente a todo lo que es conducente al proceso de investigación de accidentes de trabajo. Hoy vamos a compartir lineamientos de la norma técnica colombiana 3701, que a pesar que hoy día la legislación y la normatividad se ha movido muchísimo, se ha movido bastante, de una manera importante, esta norma técnica colombiana aún es un referente para poder acompañar como todo ese proceso de registro de los resultados de una investigación de accidentes, de toda la categorización, de toda la codificación de las causas básicas e inmediatas. Entonces, hoy vamos a compartir estas ideas, estos lineamientos, pero para iniciar quisiera que nos fuéramos conectando desde otra perspectiva. Esta comunidad que además es una comunidad de aprendizaje, también es una comunidad de vida, que eso es lo que pretende Positiva Educa. Entonces me encantaría que empezáramos por hacer una reflexión. Y esa reflexión y yo vengo proponiéndoles como preguntas, les vengo proponiendo ideas, les vengo proponiendo reflexiones desde que iniciamos todo este proceso de formación este año. Entonces, hoy quiero que continuemos jugando a la autoestima, el juego de la autoestima. Piensa algo poderoso sobre ti y empieza con la siguiente frase. Hoy haré por mí. ¿Qué vas a hacer hoy por ti? ¿Qué vas a hacer hoy por ti y qué vas a hacer hoy para ti? Entonces creo que hoy miércoles 16 de junio yo voy a hacer por mí y para mí. Ahorita que termine esta formación voy a almorzar algo muy rico, algo de lo que me encante, algo que me guste muchísimo y me voy a regalar un helado. Entonces, eso es lo que voy a hacer por mí para tener siempre una sonrisa en mis labios. ¿Tú qué vas a hacer por ti? Desde esta conexión y desde esta reflexión vamos a iniciar ya nuestra acción educativa del día de hoy, pero primero es muy importante empezar con las generalidades. Me encanta irlos llevando desde lo general a lo particular. Es muy importante que siempre vayamos desagregando las palabras, los conceptos, que vayamos comprendiéndolos, porque también me he dado cuenta que a veces nosotros quienes trabajamos en esta profesión tan linda que es la seguridad y la salud en el trabajo, a veces ni siquiera comprendemos el por qué y el para qué de las cosas, el por qué y el para qué de los conceptos. Entonces, hoy es muy importante que para empezar a llevarlos por toda la conceptualización de la NTC 3701 para identificar las causas básicas y las causas inmediatas, primero tengamos muy claro el concepto de accidente de trabajo y también vayamos relacionándolo con qué es una causa básica, qué es una causa inmediata, qué es un acto subestándar y qué es una condición subestándar, para no confundir. Nosotros somos asesores de nuestros compañeros, somos asesores de la empresa, somos asesores de los trabajadores, a pesar que podamos trabajar directamente allí. Entonces es muy importante que la conceptualización esté muy clara. En el segundo momento de esta acción educativa, vamos a hacer un recorrido por la estructura de esta norma técnica colombiana, la 3701. Es una norma técnica que ya tiene sus años, ya lleva mucho tiempo en Colombia. No obstante, es también muy importante que sepamos que por encima de esta norma está nuestra ley, está la legislación. Entonces, primero está la ley y enseguida está esa normatividad. Esta es una norma de apoyo. Entonces, a partir de ella, vamos a identificar las causas básicas y las causas inmediatas dentro de este proceso de investigación de accidentes. ¿Y cómo vamos a aplicar esto y cómo lo vamos a materializar en nuestro sistema de gestión? Entonces,
Muy atentos, tomen nota, déjenme sus preguntas en el chat y al final voy a leerlos y vamos a dejar un espacio para contestar un par de preguntas. Bueno, entonces el objetivo general ya se los he ido como contando en la medida en que hemos ido avanzando en esta acción educativa. Entonces vamos a ver qué cosas nuevas podemos aprender hoy. Me encantaría que tuviésemos hoy mente abierta. No todo está escrito, no todo está dicho. Entonces tomen nota y aquello que les llame mucho la atención, vamos escribiéndolo. Todo eso que tengan dudas, está muy bien tener inquietudes, está muy bien tener dudas, déjenmelas en el chat. Vamos a ponernos en contexto con los conceptos. Y se los quiero traer porque me he dado cuenta que a veces nosotros profesionales en seguridad y salud en el trabajo, quienes trabajamos en este tema, a veces no tenemos claridad qué es y qué no es un accidente de trabajo. En ocasiones lo confundimos con el incidente y son dos cosas totalmente distintas. Entonces vamos a resaltar unas palabras. Se los voy a dejar súper resaltados, súper definidos, porque hay unos verbos rectores. Siempre que ustedes encuentren un concepto, revisen cuál es el verbo rector de ese concepto. Para ese verbo rector, saber hacia cuál es el caminito a seguir. De acuerdo al artículo 3 de la Ley 1562 de 2012, nos dice que un accidente de trabajo es un suceso repentino. Repentino quiere decir que no ha sido planeado. Nadie lo está realmente provocando. Si yo estoy generando toda esa planificación del accidente, se me puede devolver. Y se me puede devolver porque a mí me podrían decretar culpa grave de la víctima. Y recordemos que en seguridad y salud en el trabajo hay corresponsabilidades, hay responsabilidades bilaterales del empleador y de los trabajadores. Del empleador de suministrarnos ambientes de trabajo sanos y seguros, pero también de los trabajadores de procurar el cuidado integral de su salud. Entonces, frente a ese suceso repentino, quiere decir que no ha sido planificado. Voy pasando por un área, me enredo con un cable, me caigo y me genero una lesión, me genero un esguince de pie. Entonces sobreviene, y aquí hay otro conector. Ojo con esta palabra conectora, por causa o con ocasión del trabajo. Por causa, entendiéndose como esa relación directa para la cual yo fui contratada. He sido contratada para ser supervisora de área. Ok, dentro de esa supervisión de área, pasando por un área de trabajo, me resbalo porque ahí está el piso liso y me caigo. Esto es por causa de mi trabajo. Relación directa en el ejemplo que les estoy poniendo por la supervisión que estoy haciendo. Con ocasión del trabajo, esta palabra con ocasión, ténganla en su mente, ténganla aquí en su cabecita como una mnemotecnia. Ocasión es igual a subordinación. No fui contratada, por ejemplo, para ir a un sitio diferente a las instalaciones de mi empresa a capacitarme, pero ese proceso de formación hace parte de mi crecimiento profesional, hace parte de lo que yo aporto a mi empresa. Entonces, con ocasión del trabajo es igual a yo estar cumpliendo una orden de mi empleador. Sí o sí, para que haya accidente de trabajo, se debe generar un daño. El daño puede ser una lesión orgánica, perturbación funcional, la invalidez o la muerte. Si no hay lesión, no hay accidente de trabajo. Si no hay lesión, la connotación es distinta. La no lesión quiere decir que me resbalé y casi me caigo, un incidente. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Ojo con esto, porque la ley es muy clara en llevarnos por ese caminito conducente. Si hay un accidente de trabajo, debo dar una prestación inmediata de un primer auxilio, debo buscar para ese trabajador accidentado la atención médica necesaria, o sea, debo llamar a la ARL, debo generar el proceso del FURAT, formato único de reporte del accidente de trabajo, y debo dar todos los lineamientos necesarios para que a esta persona la atiendan de manera diligente y oportuna. Se investiga el accidente de trabajo. El incidente de trabajo, como no tuvo lesión, tuvo sí un potencial de pérdida. Pero si no hay lesión, quiere decir que no tenemos que remitir a la persona a un centro médico asistencial, pero sí
debemos revisar qué lo está causando, qué causó ese incidente, porque la repetición de los incidentes al final me puede llevar a un accidente. Entonces, el incidente se investiga al interior de la empresa, pero no se notifica a la ARL, diferente al accidente de trabajo, porque en el accidente ya hay un impacto en la persona, en su integridad, en su salud, y de pronto puede causarse una lesión que lo afecte, Dios nos libre, con una posible secuela. Entonces, aquí en la imagen que ustedes están viendo en pantalla, el ejemplo del accidente, una herida, una fractura, una quemadura. Y se los pongo aquí como que la persona que se pisó la cáscara de banano y casi se cae, pero tuvo alguien que lo sostuvo, casi se cae, no se cayó. Pero el accidente sí es cuando hay esa relación y ese nexo causal. Ojo con esa palabra, esa frase nexo causal, porque debe existir una relación de causalidad con la labor que yo desarrollo frente al daño causado. Entonces vamos a mirar qué para la ley es eso de nexo causal. Esto para irlos llevando de manera general a lo particular a toda la conceptualización de la norma técnica colombiana 3701. Nexo causal para la ley, y esto se ve mucho en responsabilidad civil. Se ve esa responsabilidad extracontractual. Cuando hablamos de extracontractual es que es más allá de un contrato. Entonces, esa relación de nexo causal debe existir un daño, un efecto. Hay una causa que lo genera y hay un efecto, un hecho ya dañoso que genera un impacto en la persona. Entonces, nexo causal se define como la necesaria conexión fáctica. Cuando hablamos de fáctico, conexión fáctica, estamos hablando de hechos que lo conducen, que debe existir entre la acción humana, o sea, esa labor que yo desarrollo, y el resultado dañoso producido. Si hay una actividad que yo desarrollo y de pronto no estoy asumiendo las medidas de seguridad que la empresa me está generando, no estoy acatando los estándares de seguridad, no estoy utilizando, por ejemplo, los elementos de protección personal, lo probable es que se me cause y se me genere un daño. Ojo con el tema del nexo causal, porque es posible que a mí como trabajador me pudiesen repetir esa obligación, me pudiesen repetir como toda esa conducta del daño que yo de repente he provocado. Si se puede comprobar que a pesar que la persona tenía las medidas de control, las medidas de seguridad, los recursos asignados, pero yo por terquedad no los estoy asumiendo, a mí me podrían devolver y repetir esta, como toda esta situación, decretándome culpabilidad, culpa grave de la víctima. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque en seguridad y salud en el trabajo es necesario que ambas partes conozcamos las responsabilidades, el empleador y el trabajador. Quiero traerlos y llevarlos por un lenguaje metafórico para irlos llevando a qué es la causa básica, qué es la causa inmediata, qué es un acto y qué es una condición subestándar, que hagan de cuenta ustedes que tenemos un árbol. El árbol, un árbol frondoso, un árbol lindo, un árbol que genera muchos frutos, pero un árbol que tiene raíces profundas. Entonces hagan de cuenta ustedes que en esta metáfora del árbol tenemos un efecto, una lesión y un daño, o sea, hubo un nexo causal, una actividad que se generó, que se estaba desarrollando y que generó un efecto dañoso, un daño a la salud, a la integridad de la persona. Para que se genere el daño deben existir unas causas. El daño no se genera porque sí. El daño no se va a generar sin nada que lo produce. Debe haber algo que lo genera. Entonces, hagan de cuenta ustedes en esta metáfora que la causa inmediata, que es esa causa palpable, esa causa que yo puedo evidenciar con mis sentidos, que yo puedo percibir, es la causa inmediata. Es lo que está ahí mostrándonos los síntomas. Pero muy abajo de esa causa inmediata está la raíz. Lo que nosotros debemos empezar a conectarnos es con la raíz de esos hechos, la raíz de ese efecto dañoso, que es la causa real, la causa básica, que está en lo profundo.
Generalmente nos quedamos en lo superfluo, nos quedamos en la causa inmediata, en el piso liso que causó que la persona se cayera, pero es que no es tanto que haya un reguero de aceite en el piso que generó que la persona pasara y se resbalara. Es qué es lo que está causando esa conducta, qué es lo que está pasando más allá de que haya un reguero de aceite ahí en el piso. ¿Será que la máquina está dañada? ¿Será que no estamos realizando los mantenimientos necesarios y eso es lo que está ocurriendo? ¿Será que hay una filtración? ¿Qué será lo que está sucediendo en realidad? Entonces, para llevárselos como a un ejemplo un poquito más sencillo, no es la fiebre, no es la fiebre que tengo, es la infección que puedo tener en mi cuerpo. Es lo mismo que pasa en la organización. No es lo inmediato, lo que yo puedo limpiar, lo que yo puedo corregir, sino es lo profundo. De pronto, el liderazgo, la falta de supervisión, la ausencia de recursos que está llevando a que esto se presente, generación de comportamientos inseguros porque el trabajador de repente no quiere asumir una responsabilidad frente al tema. Entonces, realmente, ¿qué es lo que nos está ocurriendo? Y aquí, antes de irme a contarles a profundidad un poco más de la norma técnica que hoy nos convoca, es necesario que volvamos a entender y que volvamos a conectarnos con ese efecto dominó. Tal vez ustedes recuerden que en acciones educativas anteriores hemos estado revisando la técnica y las metodologías de la investigación. ¿Cuáles son estas? Hemos revisado análisis de causalidad, hemos estado mirando teorías de los accidentes, hemos revisado toda la parte como de las categorías, la categorización de los accidentes, hemos venido avanzando en un proceso bien interesante y en una de esas acciones educativas mirábamos y hablábamos de esta teoría del efecto dominó de Heinrich, que en 1931 él la planteaba frente al control total de pérdidas. Entonces, él decía, por ejemplo, que para que hubiese una pérdida, había una pérdida, pero antes de esa pérdida, que es una lesión, se suscitaron muchos incidentes, muchas alarmas, muchos bombillitos rojos que se presentaron. Y detrás de esos incidentes se vienen presentando, están esas causas inmediatas. Detrás de la causa inmediata están las causas básicas, pero más allá de las causas básicas están la falta de control. Y hay un tema posible de administración, administración de los riesgos, gerenciamiento de un sistema de gestión, falta de liderazgo, falta de supervisión. Entonces decía Heinrich que si nosotros quitáramos alguna de estas dominó, alguna de estas fichas del dominó, si lo retiráramos, finalmente la pérdida no tendría que presentarse. Si nosotros vamos liberando esas causas inmediatas, pero encontrando qué es lo que realmente la está generando, podríamos entonces estar previniendo que los accidentes se presentaran. Esto es necesario conocerlo y saberlo para empezar a comprender ya los conceptos. Eh, Recuerdan tal vez que en sesiones anteriores, en acciones educativas anteriores, hablábamos de la causa básica, de la causa inmediata, pero desde un concepto legal, desde la resolución 1401-2007. Hoy vamos a correlacionar estos mismos conceptos que ya hemos venido estudiando, pero lo vamos a revisar desde la norma técnica colombiana, la 3701, que finalmente está muy como de la mano, van de la mano con esta legislación. Sin embargo, aunque van las dos de la mano, es necesario también que volvamos a entender y la comprensión de lo que les estoy diciendo, la legislación está mucho más avanzada. Hoy hemos avanzado muchísimo en toda la parte legal, siempre buscando dignificar el trabajo, dignificar a la persona. Entonces, hoy día no estamos buscando culpables de ninguna manera y nunca realmente se ha buscado como esa culpabilidad del trabajador. No obstante, ni el empleador, no se trata que estos procesos busquen culpables. Sin embargo, sí la legislación hoy día nos ha ido llevando, y es muy importante que esto también lo sepamos, a buscar también cuando se afecta el bien jurídico tutelado
de todos nosotros, que es lo más importante y es un tesoro valiosísimo, que es la vida y la integridad, empiezan a surtirse en muchas responsabilidades. Ya hemos visto responsabilidad civil, responsabilidad penal, responsabilidad solidaria, responsabilidad administrativa. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, desde todo este tema de prevención que trabajamos, para esto nos venimos formando y esta es la profesión que decidimos tomar, este es el camino que estamos nosotros llevando? Entonces, ¿cómo podemos empezar a generar un control de esas causas de los accidentes? Entonces, vamos a repasar. Las causas de los accidentes son causas inmediatas y causas básicas. Las causas de los accidentes, entonces, son aquellas condiciones que en determinadas circunstancias se desvían de un estándar. Cuando nosotros hablamos de estándar, un estándar es algo que ya está validado, que está permitido, algo que de alguna manera está normalizado para asumirlo, para evitar que una persona se termine lesionando. Entonces, cuando las condiciones se van por un camino diferente al estándar, se empiezan a generar una secuencia de eventos. Esa secuencia de eventos nos puede conllevar a los incidentes de trabajo y recordemos que esa repetición de los incidentes finalmente nos va a generar una lesión, nos va a generar un accidente que puede ser un accidente leve, puede ser incapacitante, pero no de gravedad, o podría ser, por el contrario, un accidente grave o un accidente mortal. Entonces, dentro de estas causas de los accidentes, estamos identificando las causas inmediatas. Ya en los siguientes slides los voy a ir llevando para ir comprendiendo cuál es la categoría, cómo se codifican estos accidentes dentro de la norma técnica colombiana y para qué codificarlos es la otra pregunta. ¿Para qué ponerles códigos? Esto lo vamos a ver enseguida. La causa inmediata son las circunstancias que se presentan antes. Miren que está en color rojo esa palabra antes del contacto que produce la pérdida. La pérdida puede ser en términos de enfermedad laboral o un accidente de trabajo. Y se dividen en actos y en condiciones subestándar. Entonces ya vamos a revisar qué es eso del acto, qué es la condición subestándar. Tenemos también las causas básicas. ¿Recuerdan en el slide anterior la metáfora del árbol? Está la metáfora del árbol y está la causa inmediata en su tronco y está la causa básica en su raíz. Entonces, esa causa básica corresponde a esas causas reales que se manifiestan después de los síntomas. Son esas razones por las que se generan la causa inmediata. Yo no tendría fiebre si no tuviese una infección en mi cuerpo. Es como otra metáfora si la queremos llevar al cuerpo humano. ¿Qué es lo que me está generando que yo tenga 38, 39 grados de temperatura? Debo tener algo en mi cuerpo que no está bien. Entonces, ahí es donde nosotros debemos actuar. La causa inmediata la podemos corregir. Podemos limpiar el piso de manera inmediata para evitar que otra persona se caiga. Pero, ¿qué será lo que está generando que ese piso esté liso? ¿Será que se está comprando una cera que está generando que el piso se ponga así? ¿Y por qué se está comprando esta cera para ese piso específicamente? Bueno, claro, los costos, porque es de pronto más económica. Entonces la persona de compras decidió por reducir costos comprar una cera que es más económica, pero está generando que las personas se caigan. ¿Por qué no invertirle entonces a una cera del piso que sea un poquito de mayor costo, pero que nos disminuya o nos dé mejor adherencia y evitar y que sea antideslizante para evitar que las personas se estén cayendo? O por el contrario, ¿será que las personas estamos corriendo por esa área de trabajo o será nuestro calzado que no es antideslizante? Entonces, hacia allá, ese es nuestro reto, empezar a ser realmente investigadores de esas causas. Dentro de la causa básica encontramos los factores personales, como su nombre lo indica, es algo mío, es lo que yo tengo que puede estar potencializando esa situación. Y tenemos los factores del trabajo, las condiciones del entorno. Entonces vamos a mirar ya con más detalle cómo se categoriza a través de esta norma técnica colombiana que, insisto, esta ya tiene sus muchos años.
Sin embargo, nos sigue sirviendo como una fuente, una fuente de información, nos sigue sirviendo como una fuente de información, más aún cuando necesitamos categorizar los accidentes y agrupar las causas. En esta norma técnica colombiana, la 3701, lo encontramos en uno de sus anexos, su anexo C. Entonces nos dice, por ejemplo, causas inmediatas. En ellas encontramos las condiciones ambientales, o sea, las condiciones del entorno, condiciones subestándar. Cuando hablamos de subestándar es que está por debajo del estándar esperado. Es una situación que se presenta en el lugar de trabajo y que se caracteriza por la presencia de riesgos no controlados que nos pueden generar el accidente de trabajo y la enfermedad laboral. No, cuando les di como la definición del accidente de trabajo que les contaba, que es ese suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que está en el artículo 3 de la ley 1562 de 2012, es importante saber que enseguida de ese artículo 3, el artículo 4 define la enfermedad laboral y que lo categoriza o lo define como un evento patológico. Es una situación patológica que se empieza a desencadenar de manera crónica con el tiempo. Por ejemplo, enfermedad laboral, pérdida de la capacidad auditiva, una hipoacusia, el mismo estrés laboral. Bueno, son una serie de situaciones patológicas crónicas que empiezan a generar un impacto en la salud y en la vida de los trabajadores. Entonces, ejemplos específicos. Ustedes están viendo acá que hay una codificación 000, 100, 200, 300, 400. ¿Para qué nos sirven estos códigos? Para agrupar los accidentes, principalmente cuando se presenta un accidente grave o un accidente mortal, para el proceso de investigación, para poder generar como unas estadísticas, para poder como categorizarlos, pero principalmente cuando utilizamos, por ejemplo, los formatos de las autoridades de control. Cuando utilizamos, por ejemplo, un formato de apoyo en la investigación de un accidente grave o mortal, por ejemplo, de la ARL. Son ya como metodologías que se utilizan, que están establecidas, están estandarizadas en este sentido. Ejemplos de condiciones ambientales subestándar dentro de las causas inmediatas: defecto de los agentes, riesgo de la ropa o vestuario. Por ejemplo, que el overall, la ropa de trabajo a la persona le quede muy grande o le quede muy ajustada, que no se pueda ni siquiera mover, o que si le queda muy grande de pronto tenga el riesgo de que le quede atrapada en un mecanismo móvil de una máquina. Que el trabajador también utilice ropa, como les digo, muy grande o muy ajustada. Riesgos ambientales no especificados en otra parte, por ejemplo, el ruido excesivo, insuficiente espacio de trabajo para movilizarnos, métodos o procedimientos peligrosos, riesgo de colocación o emplazamiento cuando estamos haciendo almacenamiento de materiales, inadecuadamente protegido, por ejemplo, no tener guardas de seguridad en las máquinas, riesgos ambientales en trabajos exteriores, riesgo público. Entonces, ustedes están viendo acá con unas categorías, una codificación. Esto hace parte de esa categorización de los accidentes y, como les digo, va a ser útil frente a un proceso de investigación de un accidente grave o mortal cuando debemos presentar los informes a las autoridades de control. Las ARL nos van llevando a esos formatos y a esas categorías. El acto subestándar, o sea, que está por debajo del estándar en los actos. Los actos son los comportamientos de las personas. Todo acto que realiza un trabajador de manera insegura o inapropiada y que facilita la ocurrencia de un accidente. Vamos a ver ejemplos de estas causas inmediatas que están identificados en el anexo C de esta norma técnica. Limpieza, lubricación, ajuste o reparación de equipos móviles cuando están en movimiento o cuando son equipos eléctricos, por ejemplo. Actos, yo hacer una reparación de un equipo y yo no saber hacer ese trabajo cuando no es mi competencia. Omitir el uso de los elementos de protección personal disponibles. Aquí nos están diciendo
la omisión del uso del EPP que está disponible. Otra cosa es que no exista el elemento de protección personal. Omitir el uso del atuendo personal seguro, no asegurar o advertir, bromas o juegos pesados. En esto sí que hay accidentes entre compañeros. Cuando yo le voy a hacer una broma, le corro la silla y hago que la persona se caiga. Ojo con esto porque aquí también empiezan a aperturarse una serie de responsabilidad civil. Uso inadecuado del equipo, uso inapropiado de las manos o partes del cuerpo, falta de atención a las condiciones del piso o de las vecindades, hacer inoperantes los dispositivos de seguridad, operar o trabajar a velocidad insegura, adoptar una posición insegura o errores en la conducción. Entonces también están categorizados, tienen una codificación especial. Es posible que en los formatos que nosotros utilizamos en los procesos de investigación de accidentes de nuestras empresas no los llevemos a estas categorías, no los llevamos a estas codificaciones. Sin embargo, es una guía interesante para que ustedes la tengan en cuenta. Factores personales, ya entramos a las causas básicas, estábamos en las causas inmediatas, vamos a repasar causas básicas que están categorizadas por factores personales y factores del trabajo. Ejemplo de factores personales, capacidad física o fisiológica inadecuada, de pronto el tamaño de la persona para realizar esa labor, capacidad fisiológica inadecuada, una condición de salud que no me permite realizar ese trabajo, pero igual lo voy a hacer. Esto me puede potencializar el accidente. Capacidad mental o psicológica inadecuada. Está relacionado, por ejemplo, con los temores, las fobias. Por eso, por ejemplo, cuando hay un trabajo, cuando hay personas que hacen trabajo en alturas, deben tener previamente un examen psicológico para saber que no sean personas que tienen fobia al trabajo en alturas o que no van a ser personas que sufran de vértigo, donde de repente están allá encima en un andamio donde se les puede de pronto generar un vértigo y una caída. Tensión física o fisiológica, tensión mental o psicológica, por ejemplo, fatiga por carga laboral, falta de conocimiento, falta de habilidad o motivación deficiente. En las causas básicas estamos categorizando estos factores personales con estas características. Y tenemos los factores del trabajo también dentro de esas causas básicas. Está relacionado con la supervisión y el liderazgo deficiente, ingeniería inadecuada, deficiencia en las compras, deficiencia en las adquisiciones de materiales, mantenimiento deficiente, herramientas y equipos inadecuados, estándares deficientes de trabajo, uso y desgaste de los equipos, abuso o maltrato. En el abuso o maltrato, por ejemplo, también podemos verlo en factores del trabajo, por ejemplo, abuso o maltrato de una persona. Entonces, aquí en este factor del trabajo también podría estar relacionado con esa condición de la organización, llevar a la persona a trabajar mucho más tiempo de lo debido y llevarla a un cansancio extremo. Entonces, esto hace parte de las causas básicas de los accidentes. Entonces, ¿qué es registrable? Ya estamos viendo en esa norma técnica colombiana, la NTC 3701, que es una guía, no es que sí o sí tengamos que utilizarla, es una guía, nos orienta, nos ayuda como a ir aterrizando todo el tema de la causalidad de los accidentes. Podemos aquí tener también en cuenta qué es registrable. Cuando hablamos que es registrable, estamos hablando qué debemos evidenciar. ¿Para quién evidenciamos nosotros? Miren, nosotros debemos tener documentos probatorios que evidencien la oportunidad en la atención médica, que evidencien que hemos sido diligentes frente a un control operacional, frente a la gestión del riesgo. ¿A quién debemos demostrarle esa diligencia? A una autoridad de control. Dios nos libre, Dios nos cubra, no solamente a una autoridad de control, a un juez laboral, por ejemplo, si este tema del accidente grave o mortal ha connotado y ha derivado en una demanda.
Entonces, ¿qué debemos nosotros registrar? Llevar estadísticas, controles, documentación. Por ejemplo, la atención en salud. Es diferente a la atención en salud a la atención médica. Entonces, para que tengamos muy presente estos conceptos. Atención en salud es esa asistencia en salud que se le da a un trabajador. En el momento del accidente, por ejemplo, la prestación de un primer auxilio debido, la prestación de esa primera respuesta idónea antes de que llegue la atención médica especializada. Entonces, esa atención en primeros auxilios es muy importante que la dejemos registrada. ¿Dónde la podemos registrar? Por ejemplo, en el informe de investigación del accidente, o si nosotros llevamos unos controles, unas bases de datos, pero dejémosla evidenciada. ¿Cuál fue esa primera atención? ¿Qué hizo qué hizo en primera instancia la brigada de emergencias? ¿Cuál fue como ese primer auxilio para estabilizar a la persona mientras llegaba atención especializada? La otra es la atención médica. Entonces son dos cosas diferentes. La atención médica ya es una atención que la entrega, la da el profesional de la salud. Ese profesional de la salud, que puede ser el centro médico, que la ARL me está autorizando para transportar al trabajador. Esa atención médica especializada donde me van a aperturar una historia clínica que también es una evidencia objetiva de ese acto médico. Entonces, además de todo aquello que también es registrable, todo aquello que afecte al trabajador o la actividad normal de la empresa frente a un accidente de trabajo o a una enfermedad laboral. Hay algo súper importante que puede ocurrir y es necesario que como responsables de la implementación del sistema sepamos o como parte del equipo investigador del accidente lo conozcamos. Es posible y en ocasiones ocurre que a pesar de que hemos nosotros organizado, que hemos promovido una atención médica adecuada para el trabajador en un centro médico afuera, en un sitio adecuado que la ARL nos indicó, el trabajador de pronto diga, no, yo no quiero asistir o me siento bien, yo me quiero quedar aquí en el trabajo. Entonces, nosotros tampoco podemos ir a obligar a nadie. Lo que sí podemos hacer es dejar evidenciado por escrito, ojo, evidenciado por escrito, no verbalmente. Las palabras se las lleva el viento. Por escrito, que hicimos todo, todo lo necesario para que la persona la atendieran en un centro médico idóneo, pero que la persona no quiso asistir. Entonces, en ese caso, le podemos pedir al trabajador que con su puño y letra nos haga una notificación, un comunicado, una carta donde exprese su voluntariedad de no asistir a recibir esa atención médica especializada. Esto nos ayuda de alguna manera a exonerar una culpa cuando no estamos siendo nosotros los que estamos obstaculizando un proceso, sino que es el mismo trabajador el que no quiere asistir. Entonces, que nos deje por escrito su voluntariedad para no asistir a esa atención médica especializada. Esto como una recomendación. También que es registrable. Es registrable los días cargados, los días de incapacidad y los días perdidos. Son tres cosas diferentes. Aquí los vamos entonces a repasar. Días cargados es ese estimativo de la severidad de la pérdida real causada. Entonces, un estimativo son esos números de días que se cargan. Ya vamos a repasar qué quiere decir esto de cargar días de incapacidad frente a un accidente severo. Eso lo vimos en una acción educativa anterior, pero hoy lo vamos a repasar. Entonces, esos días que se cargan o se asignan a una lesión ocasionada por un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, siempre que la lesión ocasione la muerte o una invalidez, la invalidez o una incapacidad permanente parcial. En esos casos hay unos días específicos que se cargan de acuerdo a la gravedad del daño causado. Días de incapacidad, entonces es ese número de días calendario. Ojo, son días calendario. Los días de incapacidad no se suman por días hábiles, sino días consecutivos, días calendario.
durante los cuales el trabajador está inhabilitado para laborar según el concepto expedido por un médico. El médico es el que tiene la competencia para determinar cuántos días de incapacidad se le da al trabajador y debe ser el médico tratante, el médico de la EPS o el médico del centro médico autorizado por la ARL. Ojo que aquí no es el médico de la esquina de la casa donde vive el trabajador. Ojo con esto, porque aquí es el médico que tiene la competencia para determinar esos días de incapacidad por causa de ese accidente de trabajo. Y están los días perdidos. Los días perdidos son ese número de días de trabajo en el que el trabajador está inhabilitado o limitado para laborar. Entonces, esos días perdidos, aquí no vamos a sumarle para las estadísticas de la accidentalidad, no sumamos ni días festivos, ni días de descanso, ni días compensatorios, ni licencias. Aquí solamente no vamos a incluir esos días en los que el trabajador no tuvo que asistir al trabajo por esas causas. Los días perdidos son realmente los días en que el trabajador está inhabilitado para trabajar por cuenta de sus días de incapacidad. Una recomendación súper especial porque lo he visto que en ocasiones hay empresas que hacen ir al trabajador incapacitado a la empresa, lo hacen ir para algo porque es la persona que conoce de dónde está el archivo de no sé qué, o para que atienda una auditoría. Ojo con eso, porque en el tiempo en que la persona está incapacitada, se presupone que está inhabilitada para trabajar y esta persona debe tomarse el tiempo necesario para su recuperación. Recordemos que durante el tiempo en que la persona está incapacitada, su protección o su prestación económica o asistencial frente a la ARL está suspendida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay un accidente, la novedad ante la ARL se notifica y ese tiempo de incapacidad la persona debe estar en su casa, no debe estar en el trabajo. Si a este trabajador que lo hicimos ir en días de incapacidad, Dios nos libre, le vuelve a ocurrir algo en el trabajo, es el empleador el que tiene que cubrir la contingencia, la prestación económica y asistencial, porque se presupone que en la ARL él no está trabajando, él está en casa pasando su incapacidad. Ojo con esto porque sí lo he visto en algunas empresas. Esto es algo muy grave. Los cargos, ¿se acuerdan que estábamos hablando hace un momentito del cargo, esos días cargados por accidente de trabajo o por enfermedad laboral? Pero esos días cargados relacionados con la severidad del accidente se genera cuando hay una pérdida. Dios nos cubre y nos libre, pérdida de una vida, pérdida de un miembro del cuerpo, una incapacidad permanente parcial, una invalidez. Yo les contaba en una acción educativa anterior que cada parte del cuerpo ya tiene como una codificación, tiene una categorización. Y esto se hace para la reclamación frente a una junta de invalidez, por ejemplo, o para el recobro de una pensión. Entonces, cada partecita del cuerpo ya tiene unos días cargados. Entonces, no es lo mismo un accidente que se genere en la mano derecha, si yo soy diestro, diferente a si me ocurre en la mano izquierda, si yo realmente mi mano dominante es la otra. Entonces, esto depende también de cuál es la mano dominante, cuál es esa parte del cuerpo que pierdo. Y esto es para mostrarles que cada parte del cuerpo ya tiene unos días que se cargan. Cada uno lo tiene, entonces los dedos, pulgar, mano, entonces si es una falange distal, si es una falange media, de acuerdo al dedo que se pierda. Esto es muy fuerte decirlo, pero esto es una realidad porque estos son días que se cargan para las estadísticas. Si se pierde los dedos del pie, del tobillo, brazo, pierna, y cuando hay, por ejemplo, un accidente que genera la muerte del trabajador, no solamente por accidente de trabajo, sino por enfermedad laboral, por ejemplo, se cargan inmediatamente a los días de incapacidad, a estas estadísticas, 6.000 días. Esto es automático. Los días de incapacidad que se generan, que se pierden, que se cargan al proceso estadístico.
Nuestra norma técnica colombiana que estamos estudiando hoy, la 3701, y también es un tema de componente y de índole legal, probatorio. Recuerden que yo les he dicho en muchas oportunidades, muchas acciones educativas, que todo lo que se genera del proceso de investigación del accidente de trabajo, ese informe, esas pruebas, hace parte de unas declaraciones. Es derecho probatorio, que el día de mañana, si a mí me llaman para rendir cuentas frente a un caso como esto, si me llama es un juez de la República para saber cómo es el proceso y qué fue lo que ocurrió, yo debo tener muy bien documentadas esas pruebas. Entonces, esto es de derecho probatorio. La declaración de la veracidad. Toda información que se suscita, que se genere, que se deriva del accidente de trabajo y de ese informe de investigación es un acto mediante el cual la persona responsable manifiesta que la información consignada en este formato o en este informe de registro es veraz y la convalida con su firma. Entonces, el proceso de las estadísticas, entonces debe dar veracidad, debe dar como certeza al juez de lo que está ocurriendo. Esto debe ser convalidado por la firma del profesional. Por eso, aquí no es cualquier persona que no tenga competencia en esta información la que debe llevar esa información, ese análisis, esos resultados, porque aquí lo que estamos dando cuenta son de los controles que la empresa está generando para proteger el bien jurídico tutelado más importante, la vida, la integridad de las personas, la salud. Entonces, toda información que se genere en este proceso debe ser veraz, verificable y convalidada con la firma de un profesional. Nosotros quienes tenemos licencia, por ejemplo, la ubicación, el archivo y la actualización de los registros. Entonces también esta norma técnica nos va llevando y la ley y esto va concadenado con todo el proceso legal, con la resolución 1401 de 2007, con la ley 1562 de 2012, etcétera. Esto va también de la mano con el marco legal. Los registros y la información que se generan y que se derivan de un accidente de trabajo y de una enfermedad laboral debe estar organizada y documentada en cada sede de trabajo de la empresa. Si la empresa tiene centros de trabajo y si este accidente o la enfermedad laboral ocurrió en el centro de trabajo X, allá debe reposar la información y los archivos de esta persona, los archivos que dan cuenta del proceso que se hizo, de la mejora continua y de los controles realizados. Y siempre, siempre, siempre dejen una copia de todo lo derivado del proceso en la historia laboral del trabajador. Que si el día de mañana, en 3 años, en 5 años, en 10 años, nosotros no estamos en la empresa, pero sí esta información reposa en la historia laboral del trabajador. No lo dejemos solamente en acetas que van para archivo muerto. Recordemos que todo lo que tiene que ver con el tratamiento de una persona, lo que da cuenta de los controles que desarrollamos para el bienestar de esta persona, debe reposar en la historia laboral. Entonces, guardémoslos allí, mantengámoslos muy organizaditos y que sea información que sea trazable, que la podamos verificar, que la podamos rescatar y que no se vaya a ir borrando con el tiempo. ¿Qué pasa con las personas, los trabajadores que son contratistas? Entonces, los terceros, los contratistas. Nosotros, es muy importante que si yo soy el contratante, le debo exigir al contratista, el contratista es el empleador de su trabajador. Entonces, siempre digamos que ocurre un accidente de trabajo, yo como contratante le debo exigir al empleador de ese contratista que lleve muy bien organizado también el proceso de investigación del accidente y todos los informes y todo lo que de allí se deriva, porque yo como contratante soy responsable solidario, pero el contratista, el empleador, es el que debe velar también por el bienestar de su gente, de su empleado. Aunque yo también como contratante soy responsable solidario y debo velar por esos controles operacionales y por el bienestar del trabajador, es el contratista, el empleador, el que debe llevar también estos registros. Esto también es súper importante que vaya quedando muy claro. Muy bien, amigos queridos, ya estamos
Con esto terminando la acción educativa del día de hoy. Se nos pasó el tiempo volando, pero quisiera revisar aquí en el chat si tenemos algunas preguntas para contestar un par de preguntas en este tiempo que nos quede. Ya nos quedan como 2 minutos tal vez, pero ahí podemos contestar por lo menos 2 preguntas. Me preguntan por acá, legalmente, ¿cómo impacta a la empresa no llevar a cabo la investigación de los accidentes de trabajo? Ok, miren, sabemos, una de las obligaciones legales, resolución 1401 de 2007, es que el empleador debe organizar un equipo investigador del accidente. Todos los incidentes y accidentes de trabajo y enfermedades laborales deben ser investigados para generar los controles que permitan prevenir recurrencia de los mismos. Como aquí estamos protegiendo la vida de las personas y la integridad, es necesario llevarlo. Esto es obligatorio. Del accidente de trabajo, por ejemplo, tenemos un término de 15 días siguientes a la ocurrencia. No hacerlo nos podría conllevar a multas, a sanciones administrativas. ¿Quién genera estas multas? El Ministerio de Trabajo. Otra pregunta tengo por acá. Si un empleador se rehúsa a realizar controles para la prevención de los accidentes, ¿cómo podría intervenir la ARL? Muy bien. Recordemos que la ARL es un actor dentro del proceso de la prevención y todo lo que es un actor importante dentro de todo este tema de seguridad y salud en el trabajo. La ARL son ojos del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo ha delegado en un actor que se llama ARL. La ARL podría pasar un informe de rendición de cuentas al Ministerio de Trabajo sobre un empleador que no está asumiendo los controles operacionales, que está generando impacto en la integridad de las personas porque no está generando prevención. Entonces, la ARL es un actor que funge como vigilancia y control y puede informar al Ministerio de Trabajo para que éste a su vez abra un proceso de investigación contra la empresa. Un proceso de investigación que puede conllevar hallazgos y esos hallazgos puede connotar en sanciones administrativas para esta empresa o empleador que no asume todo el tema de prevención y todo lo del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, queridos amigos, quiero agradecerles por su escucha, por su tiempo, por haber estado acá, por siempre acompañarnos en estas acciones educativas, por nunca faltar a la cita. Espero encontrármelos muy pronto en la siguiente acción educativa. El jueves tenemos otra cita a las 2 de la tarde. Cualquier cosa, ustedes saben que toda esta información también queda amarrada en Posipedia. Mil y mil gracias por su tiempo, mil y mil gracias por estar ahí, por su escucha y nos vemos en una próxima oportunidad. Sigan cuidándose, por favor. Adiós, adiós. Doctora Hilda, muchas gracias por este importante tema que nos has brindado el día de hoy y por supuesto muchas gracias a todos por su participación. Como siempre les recuerdo visitar Posipedia para que visualicen el cronograma, se inscriban y participen de todas nuestras acciones educativas. www.posipedia.com.co. Les deseamos una feliz tarde y por supuesto los dejamos con el siguiente video. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Si sales de casa, La lista: arroz, azúcar, granos. A ver, aquí está. ¿cuánto es? Ok. 10, 20, 30, 40. Tome. Muchas gracias. Hola, papi. Hola, mi amor. Papi, ¿te lavaste las manos? Lávate las manos frecuentemente. ¿Por qué? Porque bañar nuestras manos con agua y jabón mata el virus, si este está en manos. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables.
Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.